Hola, soy tu profesora de Física y Química y vamos a ver el tercer caso de problemas de dinámica para ESO. Si recordáis, era el plano inclinado. Vamos a verlo con un ejemplo. Dice así. Bueno, como siempre, primero leemos y entendemos el ejercicio. Se deja caer un objeto de 1,5 kilogramos de masa por un plano inclinado de 30 grados, cuyo coeficiente de rozamiento es 0,3. Calcula su aceleración de caída. ¿Vale? Pues en primer lugar leemos y entendemos el enunciado, vemos lo que nos piden, que es la aceleración de caída, y vamos a empezar ya con la representación gráfica. En este caso me dicen que tengo un plano inclinado. ¿Un plano inclinado de cuánto? De 30 grados. Siempre se supone que este lado es un ángulo recto, que la verdad me ha salido un poquito regular. Y el ángulo que me dan de inclinación siempre se pone aquí. Y en este caso son 30 grados. Perfecto. Tengo un cuerpo sobre este plano inclinado y me dicen que calcule la aceleración de caída. Sabemos que por lógica el cuerpo se va a desplazar hacia aquí. Vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan. Tenemos, como siempre, la primera fuerza que nos viene a la mente es la fuerza peso. Lo que pasa es que en este caso el peso, vamos a ver cómo lo pintamos. Hemos dicho que cuando representamos un movimiento siempre tenemos que poner un sistema de referencia. En este caso, en casos anteriores, cuando teníamos un movimiento horizontal, si recordáis, y teníamos un cuerpo, simplemente pintábamos el eje de referencia así y hacíamos coincidir el eje X con el sentido del movimiento o con la dirección del movimiento, mejor dicho. Ahora haremos lo mismo, pero ahora la dirección del movimiento sabemos que es la del plano inclinado. Por lo tanto, ahora mi sistema de referencia va a ser este, donde este será el eje X y este será el eje Y. Bien, una vez que ya tengo el sistema de referencia, vamos ahora a representar la fuerza y será más sencillo. El peso. ¿Dónde pinto la fuerza peso? Cuidado que hay gente que se guía por el sistema de referencia y pinta la fuerza peso así. Mal. Esto no puede ser, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el peso siempre es perpendicular a la superficie de la Tierra. Y la superficie de la Tierra, por decirlo de alguna manera, sería esta. El peso siempre es perpendicular a esta línea, a la base donde se está apoyando nuestro plano inclinado. Entonces, cuando yo tenga que representar el peso, lo tendré que pintar siempre así, hacia abajo. Cuidado, ¿vale? Perpendicular, como estamos diciendo, si acaso, a esta línea. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ya tendría la fuerza peso, que sería esta. ¿Qué más fuerzas tenemos? Tenemos la reacción del plano, la normal. Vamos a cambiar de color para que se vea bien. Pues la normal tiene que ser ahora perpendicular, pero a la superficie de apoyo. La superficie de apoyo es esta. Entonces tendremos que pintar la normal perpendicular a esta superficie. Es decir, nuestra normal estará así. Esta será la normal. ¿Tenemos alguna fuerza más? Pues tenemos que ver si el plano tiene rozamiento o no tiene rozamiento. En este caso me dice que sí, me dicen que tiene rozamiento porque me están diciendo que tengo un coeficiente de rozamiento igual a 0,3. Eso significa que habrá una fuerza de rozamiento. Y hemos dicho que la fuerza de rozamiento siempre es en sentido opuesto al movimiento. Si el movimiento natural de este bloque va a ser hacia abajo, pues la fuerza de rozamiento, vamos a ponerla de otro color para que se note mejor, la tendremos aquí hacia arriba, contraria al movimiento. Fuerza de rozamiento. Bien. Pero ahora pasa una cosa, vamos a empezar a plantear las ecuaciones. Cuando yo planteo las ecuaciones, cuando aplicamos la segunda ley de la dinámica, el sumatorio de fuerza igual a masa por aceleración, nos encontramos un problemilla. Y es que aquí tenemos fuerzas en diferentes ejes. Tenemos fuerzas en el eje Y
y tenemos fuerza en el eje X. Me vaya a decir, en el eje X, ¿qué fuerza hay? Pues en el eje X vamos a tener parte del peso, porque como veis el peso no coincide ni con el eje X ni con el eje Y. Entonces lo que se hace, igual que en los vectores, es descomponer el peso. ¿Cómo se descompone? Pues se descompone igual que el vector. Si tenemos aquí este vector y tenemos que descomponerlo o proyectarlo sobre el eje Y, lo que se hacía es que se trazaba una paralela al eje X. Lo voy a poner aquí un poquito más grande para que se vea mejor. Este eje, ¿vale? Lo voy a pintar aquí. Este será el eje Y y este de aquí va a ser el eje X. ¿Vale? Y entonces el peso nosotros lo tenemos así representado. Y ahora tenemos que descomponer el peso en su componente X y en su componente Y. La componente X va a ser aquella que se proyecte sobre el eje X. Es decir, esta será P sub X. Y tendremos que P sub Y será la componente que se proyecte sobre el eje Y. Es decir, esto será P sub Y. De manera que cuando yo traslado esto a mi plano inclinado, en realidad no voy a trabajar con este peso, de ese me tengo que olvidar. Tengo que trabajar con la proyección en el eje X, que sería esta, este sería P sub X, y con la proyección en el eje Y, que sería esta, P sub Y. Para que yo así, cuando analice la fuerza en el eje X, vea que en el eje X lo que tengo es P sub X y la fuerza de rozamiento, y en el eje Y lo que voy a tener es la normal y P sub Y. Ahora lo veremos. Pero antes de eso nos surge un problema, ¿no? ¿Y ahora cómo sé yo lo que vale P sub X y cómo sé yo lo que vale P sub Y? Porque el peso lo puedo calcular, sabemos que el peso es masa por gravedad, pero P sub X ¿cuánto es? Vale. Pues para eso lo primero que tenemos que saber es cuánto vale este ángulo de aquí. Si os dais cuenta, este ángulo, que es este, por simetría de ángulo va a valer 30 grados. Llega un momento que de tanto hacer ejercicio, lo que nos planteamos directamente es que siempre el ángulo de inclinación es el ángulo que pega con el eje Y, que está entre el peso y P sub Y. Pero eso no viene de aprendérselo, al final digo que os lo aprenderéis de tanto hacerlo, pero eso tiene su explicación, que lo vamos a ver. Si yo, ahora, fijaros en el peso y P sub Y, ¿no? Entonces vamos a ampliarlo aquí también. Tendríamos por un lado que esto sería como un triángulo, ¿veis? Esto sería P sub Y, esto sabéis que forma 90 grados, ¿vale? Entonces tendría aquí un ángulo de 90 grados y aquí tendría el peso. Esto sería P y esto sería P sub Y. Y este ángulo sería de 90 grados, ¿vale? Como estáis viendo, he pintado un triángulo rectángulo. Y con los triángulos rectángulos vosotros sabéis que había una relación entre los catetos, la hipotenusa, los senos, los cosenos, no sé si lo recordáis bien. Pero siempre lo que se decía es, si yo atiendo a este ángulo de aquí, que es el mismo que tengo aquí pintado, le voy a quitar el punto para que no creáis que es recto, ¿vale? Este ángulo veis que es igual que este, y decíamos lo siguiente. Decíamos que el coseno, vamos a llamarlo alfa, el coseno de alfa era igual al cateto contiguo partido por hipotenusa. Yo siempre recuerdo coseno contiguo, CC. Cateto contiguo está relacionado con el coseno. Bien, pues vamos a ver en este caso qué sería el cateto contiguo, qué sería la hipotenusa. Si os dais cuenta, la hipotenusa, bueno, vamos a ver cuál es el cateto contiguo de este ángulo. Sabéis que esto es el cateto y que esto es el otro cateto. Pues el cateto contiguo es el que está pegadito al ángulo, porque el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo. Entonces, esto sería el cateto contiguo. ¿Cuál sería la hipotenusa o cuál sería el cateto opuesto? Este lado de aquí sería el cateto opuesto. Y esto que no es ningún cateto, pues esto sería la hipotenusa. Entonces, cuando yo digo que el coseno de alfa es igual al cateto contiguo partido por hipotenusa,
lo que estoy diciendo es que el coseno de alfa de este ángulo va a ser igual a P sub I partido de P. Y aquí es donde viene cómo puedo encontrar yo la relación. Porque si os dais cuenta, si yo despejo P sub I, tendré que P sub I será igual. Esto pasa aquí multiplicando, por lo tanto tendré a P por coseno de alfa. Esta relación es muy importante. P sub I es igual a P coseno de alfa. Y también, cuando quiera calcular cuánto va a valer P sub X, si os dais cuenta, P sub X coincide exactamente con esto, con esta parte de aquí. ¿Veis? Coincide exactamente con el cateto opuesto. Es decir, que esto sería P sub X. Por trigonometría, estábamos diciendo ahora que el seno de alfa es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y ya hemos visto que el cateto opuesto se correspondía con la proyección de P sobre el eje X, es decir, con P sub X. Esto será igual a P sub X partido por la hipotenusa, que ya hemos visto que la hipotenusa era el peso. De aquí podemos sacar la siguiente relación, y es que P sub X, como veis, esto que está dividiendo, pasará aquí multiplicando y podríamos decir que P sub X será igual a P por seno de alfa. Y esta se correspondería con esta fuerza, ¿vale? Sé que al principio es un poco lioso, tendréis que ver esta demostración varias veces, pero cuando ya hagáis varios ejercicios os sale del tirón. P sub I es igual a P por coseno de alfa y P sub X es igual a P por seno de alfa, ¿vale? Al final os lo aprenderéis. Pero bueno, ya una vez que tenemos esto, vamos a dejar estas relaciones que son las que nos interesan y vamos a seguir con el problema. Vamos a plantear lo que eran las ecuaciones, ¿vale? El planteamiento de las ecuaciones. Entonces, para simplificar este tipo de problemas, lo que se hace es que siempre se plantean las ecuaciones en el eje Y y las ecuaciones en el eje X o viceversa, pero siempre se plantean por separado. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, las ecuaciones en el eje Y. Bien, ¿qué fuerzas son las que están en el eje Y actuando? Pues en el eje Y tengo la normal y tengo P sub I, la proyección de P. Bien, entonces yo veo que aquí, a diferencia de los planos horizontales donde siempre decíamos que la normal era igual al peso, aquí la normal va a ser igual a P sub I, no al peso completo, sino solo a P sub I. Y además decimos que son iguales en módulo y de sentido opuesto porque el cuerpo no está moviéndose en este eje, solo se va a mover en este. Entonces yo puedo decir que el sumatorio de las fuerzas va a ser 0 y por lo tanto los puedo igualar. Normal igual a P sub I. ¿Cuánto vale P sub I? Pues decíamos que P sub I era igual al peso por el coseno de alfa. Lo acabábamos de demostrar. ¿Y a qué era igual el peso? El peso sabemos que es igual a la masa por la gravedad y en este caso por coseno de alfa. Como ya estamos diciendo aquí que estamos en el eje Y, estamos obviando los vectorcitos, estamos obviando el carácter vectorial, no es necesario, podemos trabajar con los módulos, que es más sencillo. Bien, pues ya tendríamos una de las ecuaciones del eje Y. Vamos a ver ahora la ecuación del eje X. En el eje X vamos a seguir aplicando que mi sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración. Vamos a ver qué fuerzas tengo yo en el eje X. En el eje X tengo P sub X y tengo la fuerza de rozamiento. A veces la fuerza de rozamiento, ya sabéis que en vez de pintarse aquí, se pone aquí. Y es simplemente para eso, para que se vea que está en el mismo eje, aunque realmente actúe ahí. ¿Qué tendré ahora? Pues, ¿qué creéis que va a ser más fuerte, el P sub X o la fuerza de rozamiento? Si me están diciendo que el plano se desliza con una aceleración, es que esta fuerza va a pesar más que la fuerza de rozamiento. Además, siempre, como mucho, la fuerza de rozamiento va a ser igual, pero nunca puede ser superior a la fuerza que actúa, que hace que se mueva el cuerpo. Entonces, vamos a poner aquí que P sub X menos la fuerza de rozamiento será igual, en este caso, a la masa del cuerpo por la aceleración. Perfecto. ¿Cuánto es P sub X? Pues yo ya sabía que P sub X es P
por seno de alfa. Entonces tendré P por seno de alfa menos, ¿cuánto es la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento, sabíamos que la fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal. Pues entonces, en este caso tendremos que la fuerza de rozamiento será nu por la normal. ¿Cuánto vale la normal? Pues si habéis dado cuenta, la normal ya hemos visto que vale masa por G por coseno de alfa. Porque la normal era igual a P sub I era P coseno de alfa, que era este vector, y P es masa por gravedad y por coseno de alfa. Entonces tendré nu por la normal, que va a ser todo esto. mg coseno de alfa. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Si seguimos un poquito más desglosando, podemos decir que P, el peso, lo podemos poner directamente, sabemos también que es masa por gravedad. Perfecto. Nos están pidiendo, ya tenemos entonces las ecuaciones. La fundamental que vamos a usar para calcular la aceleración es esta, porque es donde me aparece como incógnita. Vamos a ver si tengo todos los datos. Tengo la masa, la tengo, me dicen que es 1,5. Pero aunque no la tuviese, daros cuenta que la masa, tengo aquí una, aquí otra, y la masa se puede eliminar de la ecuación, ¿vale? Perfecto. ¿Conozco la gravedad? Sí, la gravedad siempre es un valor que se da por entendido. 9,8, por ejemplo. Se puede tomar como 9,81, 10, nosotros 9,8. Aceleración igual a 9,8 metros partido por segundo cuadrado. ¿Conozco el seno de alfa? Conozco que alfa vale 30 grados, ¿vale? Porque no olvidéis que este ángulo habíamos visto que era igual que este ángulo. Entonces, como tenemos que es 30, pues sabemos que es seno de 30. Nu lo conocemos, coseno también, es decir, lo tenemos todo. Podemos despejar la aceleración. La aceleración en este caso será igual. Si aquí sacamos factor común, tendremos G que multiplica a seno de alfa menos nu coseno de alfa. Y todo esto, nada, iba a decir partido por m, pero no, porque a la m la hemos quitado. Pues si nosotros ahora sustituimos los datos, tendremos que ser igual a 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Y ahora el seno de 30 es 0,5 menos nu, que es 0,2, por el coseno de 30, tengo aquí la calculadora, que creo que era 0,886. El coseno de 30, que es 0,866. Y si nosotros ahora realizamos la cuenta, voy a quitar esto ya que me estorba de aquí, tendremos 9,8 que multiplica, abrimos paréntesis, a 0,5 menos 0,2 por 0,866. Y cuando lo hacemos me da una aceleración de 3,2 y la unidad es metros partido por segundo cuadrado. Perfecto. La resolución o la solución del ejercicio sería la aceleración igual a 3,2 metros partido por segundo cuadrado. ¿Tiene sentido físico? Sí, me ha salido positiva. Es decir, yo había pensado que el cuerpo iría hacia acá y efectivamente me lo confirma, que el cuerpo irá en ese sentido porque me ha salido positiva. Si hubiera salido negativa, pues que me diría que o es de frenada o es en sentido contrario, cosa que no tendría sentido. Vamos a ver una pequeña aclaración que lo he nombrado antes en el ejercicio, pero no lo he explicado y lo vamos a explicar ahora, ¿vale? Yo había dicho que al final acabaré aprendiéndolo, que siempre el ángulo de inclinación que se pinta aquí en el plano me coincide con el ángulo que forma la fuerza-peso con el eje Y. Lo he pintado aquí un poquito más grande y con menos líneas para que lo entendamos bien. Vamos a explicar el por qué es eso para que lo veáis. Si os dais cuenta, este ángulo, que lo he pintado con un color rojito negro, ¿vale? Este ángulo vamos a explicar por qué es igual que este. Que a lo mejor alguno pues tiene dudas. Para ello, lo primero que nos vamos a fijar es en la fuerza-peso. Si os dais cuenta, la fuerza-peso, esta línea, es paralela a esta línea.
¿vale? Se simboliza así, como con un igual. Esta línea es paralela a esta línea. Y vemos también que esta línea es paralela a esta línea, se ve perfectamente. El eje X es paralelo a la superficie del plano inclinado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si os dais cuenta, este ángulo que me forma P con X es exactamente igual que este ángulo, que el que forma la superficie inclinada o la hipotenusa, podríamos decir, con el cateto, ¿vale? Estábamos diciendo que este ángulo eran 30 grados. Si este ángulo es 30 grados, ¿este ángulo cuánto va a ser? Sabemos que este es 90, sabemos que todos los ángulos de un triángulo suman 180, por lo tanto 30 más 90 es 120, hasta 180 este va a ser de 60. Es decir, este ángulo son 60 grados y estamos diciendo que es exactamente igual que este, es decir, que este ángulo son 60 grados. Y sabéis que entre el eje X y el eje Y este ángulo es de 90. Si este es 60, a la fuerza este es 30, que es exactamente igual que este otro ángulo, ¿vale? Y esta es la explicación, de alguna manera visual, de por qué siempre este ángulo es igual a este. Y ya con esto sí que terminamos el ejercicio. Espero que ya lo hayáis entendido. Es complicado, no os desaniméis. Y tanto los conceptos de física como los de química requieren varias repeticiones. Es muy raro que alguien lo escuche una vez y lo entienda. No os agobiéis. Tendréis que escucharlo una vez y otra y sobre todo, más que escucharlo, imaginarlo en vuestra mente. Imaginarlo en vuestra cabeza. Intentarle vosotros darle vuestra explicación. Y veréis cómo así, en poco tiempo, os vais a hacer unos expertos en resolver problemas de dinámica.